a este acto de recuerdo y homenaje a Ángel Crespo, en primer lugar al público y a todos los participantes, a la alcaldesa Pilar Zamora, a Jesús Barrajón, que nos pide disculpas por no poder estar aquí, pero en cualquier caso nos envía unas palabras que leeré yo en su nombre. Igualmente agradecer todas las atenciones y el trabajo de la Concejalía de Cultura, de Pilar Cascante y del concejal José Luis Herrera, a todos los grupos políticos que aprobaron por unanimidad la moción en la que se debatió la propuesta de este homenaje, y muy especialmente al grupo de Ganemos, que fueron quienes presentaron, promovieron e impulsaron esta iniciativa. Muchísimas gracias. ¿A mí? ¿Me toca a mí? Perdón. Nada, no te preocupes, no te preocupes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este acto. Mi saludo muy especial a quienes me acompañan en la mesa, que en un breve instante de conversación ya hemos visto que hay química entre nosotros para este homenaje. Yo también quisiera hacer mías las palabras de agradecimiento al Grupo Ganemos por esta iniciativa que llevaron al Pleno y que desde luego ningún grupo dudó en apoyar, porque realmente cuando se trabaja en una línea de hacer grande lo nuestro, de apostar por nuestros ciudadanos ilustres y nuestros ciudadanos importantes, pues toda la corporación y todo el equipo de gobierno tiene que estar a una, pero hay que reconocer a los compañeros del Grupo Ganemos que fueron ellos quienes llevaron al Pleno esta iniciativa, que hoy nos hace que estemos aquí en un día especialmente feliz, porque claro, yo hablaba de Alcolea de Calatrava, yo soy la mitad alcoleana. Y entonces en ese momento pues no es solo por alcaldesa de Ciudad Real, sino también por ese origen de mi padre, de Alcolea de Calatrava, que me siento especialmente feliz en este acto. Cuando una piensa en sus primeras palabras y en no cansar a nadie y hacer el acto más ameno, bueno, pues yo he repasado poemas, no sé si pisaré a alguien, pero hay uno que es mi favorito. Y entonces, si me permiten, para no cansarles, yo quisiera que mi intervención fuese la lectura de ese poema de Ángel Crespo, que para mí es importante. Yo no recito muy bien, no tengo una voz y menos soy para recitar, pero sí que me ha acompañado y sí que la lectura de este poema me hace soñar, que creo que es lo mejor que tiene el ser humano, soñar y seguir soñando. Bueno, el poema que he elegido se llama Con la siniestra mano. Concededme, dioses, que escriba con la siniestra mano, pero no le concedáis destreza, que ella sola se afane en enseñarme que las líneas que trace sean como las rimas tortuosas que una letra puede leerse indiferentemente, como una alabanza, un vituperio a vuestros gestos inmortales de dioses o de diosas, que los versos inhábil se entrecrucen con vuestras miradas y silencios, y así, tan lentamente como vuestras auroras y ocasos, vaya sumando mundo esa torpe escritura, recobrando azul para el cielo y el temblor de las aguas, y en todo y lo demás la sed perdida. Y cuando ya mis líneas quieran enderezarse, ya adiestrada, mi torpe adrede mano, volváis los ojos disciplentes para que yo quiera deciros, no sabré con qué mano. Esto hace que el alma, los sueños, la inteligencia y la creatividad dirijan nuestros pasos. Y en este homenaje lo que yo quiero decir es que esa es la línea en la que haremos un mundo mejor, que en el fondo es lo que tenemos que hacer. Yo solamente decir que los ciudadanos que han nacido en esta ciudad se merecen que en sus calles haya un reconocimiento a que un día estuvieron aquí y que siguen haciendo grande esta ciudad. Así es que muchísimas gracias, y Ciudad Real se siente muy honrada de tener esa placa en memoria de Ángel Crespo. Muchas gracias. Dice, asistimos a un acto de justicia, la de que el lugar de nacimiento de uno de los mayores poetas de la segunda mitad del siglo XX le señale a sus ciudadanos el lugar donde éste vio por primera vez la luz. La relación de Ángel Crespo con La Mancha fue muy estrecha hasta inicios de los años 60. Es en Ciudad Real donde publica su primer libro importante, Una lengua emerge, en 1950. Es en Ciudad Real, asimismo, donde impulsa a comienzos de la década de los 50 la revista de Eucalión, de capital importancia para comprender el movimiento postista y la amplitud de miras de un joven poeta que en esos momentos rondaba los 25 años.
Fueron diversas las circunstancias que lo alejaron de Ciudad Real. Físicamente primero, desde que se estableciera en Madrid, afectivamente después, por avatares de carácter político y personal que lo llevarían a residir en países como Puerto Rico y Suecia, de donde regresaría definitivamente en 1988 para instalarse en Barcelona. Es en la década de los 80 cuando la relación con Ciudad Real se restablece, tímidamente primero con la reedición facsímile de la revista Deucalión de 1986, prologada por el propio Crespo, con la publicación del libro de Amador Palacios, Jueves Postista, en 1988, y sobre todo con la edición 2 años antes de su muerte de un libro tan significativo de ese regreso a La Mancha como Primeras Poesías, editado por José Luis Balcells. De los años de infancia y juventud de Ángel Crespo hay algo que permanece siempre en su poesía, agazapado más en la alusión que en la referencia directa, pero perceptible en su modo de nombrar los elementos de la naturaleza. En Docena Florentina, de 1965, dedicado a Italia, en un libro centrado en lugares y artistas italianos, en un poema que tiene como protagonista a Galileo Galilei, leemos: «Veo que la retama de Alcolea pernocta junto al Arno, y no sé si se duerme o si se alumbra al sol, pues esta selva salvaje que ahora piso no es por ventura dueña de otros pasos y cantan florentinas aquí o alcoleanas las campanas sonando, pues tropiezo con recados y piedras y girando mientras lo veo y lo toco, reconozco al pastor de mis encinas, cerca del puente, estando vigilando la calle del infierno, mientras tú le das cuerda y haces girar al mundo de dentro de tu tumba florentina». El poema funde los planos del tiempo y el espacio, justapone Alcolea y Florencia, la retama y las hierbas del Arno, el pastor de mis encinas, con alguien que permanece cerca del tiempo. Las cosas que han sido son, quien estuvo está. Hay algo que, venciendo a la lógica del tiempo, permanece. Muchos años después de que Crespo oliera esa retama y conociera ese paisaje de encina, los sentidos regresan, porque nunca se fueron. Es otro modo de decirlo, pero el contenido es idéntico al que encontramos en estos versos de José Ángel Valente en referencia a su Orense natal. «Irme fue mi modo de quedarme para siempre». Años más tarde, en uno de los libros de Plenitud, El ave en su aire, de 1985, encontramos otro poema que me gustaría leerles. Su título es Arte Poética y dice: «Violentar a las palabras, a las propias y a las ajenas, como se violenta al barro para darle forma de jarra, como se destruye al árbol para hacer que dome aguas lejanas y salobres, como se violenta al rubio trigo a favor de la hogaza, como se hace violencia a la jarra, seca o verde, para que nos ciegue la llama». En un momento y en un libro en el que Crespo ensaya una poética de esencia cuasi metafísica, de deliberada condensación conceptual y formal, su arte poética se puebla de los vocablos que han estado siempre y no han dejado de estar, aunque entre tanto quien escribe se haya hecho un sabio y haya hablado mejor que nadie de Juan Ramón Jiménez, de Dante o de Pessoa. Ahí están las formas esenciales de la jarra, el árbol, del agua, el trigo, la jara, la llama, vividos y sentidos en su Ciudad Real de niño y recurrentes como verdad completa en tantos de sus poemas. Sucede con esto lo que Antonio Piedra señala respecto a su poesía. La herencia tradicional se alía con las vanguardias e innovaciones de su tiempo. Así, al aliento del artista en busca de su voz y su palabra por los caminos de la experimentación y el pensamiento filosófico, retorna este lugar en el que nació, o Alcolea o La Mancha entera, como una forma de esencialidad. Permanecen siempre y lo hacen por su nombre. Pienso ahora y siento alegría al saber que una placa vaya a recordarnos, aunque tarde, ese lugar del que Crespo nunca se fue. Muchas gracias. Sobre sus espaldas una importante labor: mantener viva y avivar la estela del gran poeta que fue su tío. Como el tiempo es breve, me atendré a las indicaciones que me han sugerido los organizadores de este acto, en el que Ayuntamiento y Ciudadanía
instalan una placa en el lugar donde nació un poeta universal como Ángel Crespo. Estoy emocionado de estar en Ciudad Real en este preciso momento. Aquí he estado otras veces antes del AVE. Después del AVE ya no es nada igual. Antes se lo decía a la mujer de Amador, es que ya con el AVE ni siquiera podemos echar una cara al aire. Y siempre digo, he estado aquí en relación con la figura de Ángel Crespo. Pero esta es muy especial porque Ángel vuelve a su casa con el reconocimiento de los suyos y con la plenitud que daba Jorge Guillén al término casa. Volver para siempre e instalarse en ella después de la aventura de la vida, después de la aventura de la muerte, para permanecer aquí en una plenitud de planeta. Es decir, sabiendo que todo empezó aquí y que a la postre también acaba aquí exactamente como decía el propio Ángel, siguiendo a Dante, encuadernando todo lo que en la vida está desencuadernado. Muchos de los aquí presentes conocieron a Ángel Crespo antes que yo. Y digo esto porque yo entablé amistad con él a partir de su vuelta del exilio americano, a mediados de los 70, aunque volvió después más definitivamente. Puedo decirles que cuando él hablaba de Ciudad Real, se le nublaban los ojos como a Ulises, los suyos, recordando a Ítaca, la patria de la luz primera y de todos los primores que recuerda al hombre como auténticamente primigenios. Era fantástico cómo enumeraba las calles, las flores, las estaciones, los pájaros, las personas y cómo relacionaba con los hechos, los buenos y los atroces, que de todo hubo en su vida, con lo que ha sido toda su poesía. Era tan de Ciudad Real que un día le interrumpí para que pisara tierra y se bajara al tendido. Pero Ángel, todo esto que cuentas está de veras en Ciudad Real. Se paró en seco, me miró con una sonrisa fulminante y me dijo: eso y mucho más, so descreído. El día que te lleve y lo veas, te vas a quedar ciego como San Pablo en el camino de Damasco. Y siguió hablando de jaras, de tesos, de nombres, de perfumes, de amigos, de no tan amigos, que de todo hay en la viña del Señor, y hasta de Angelín, que no sé si alguno de ustedes llegaron a conocer, o si se acordarán incluso de él. Ángel sí. Y además con la jocundidad que solía cuando las cosas relumbraban por su gracia. Angelín era tan peculiar, tan suyo, que a las sandalias las llamaba andalias, hasta que un día Ángel no pudo más y le corrigió. Angelín, que no se dice andalias, que se dice sandalias. Y replicó Angelín como un filólogo experto: sí, hombre, a mí me lo vas a decir, de andar, andalia. En resumidas cuentas, queridos amigos, que por H o por B, Ángel nunca me trajo a Ciudad Real. Y me lo perdí. Me perdí lo más importante del hombre, que tiene sentido clásico. Que la patria chica es igual que la patria grande, pues como decía Cicerón, patria est ubinque est bene. La patria está donde quiera que se está bien. Es decir, donde lo primigenio descansa, se esté donde se esté, como en una almohada feliz. Y eso es lo que sentía Ángel Crespo siempre que hablaba de Ciudad Real, como si reposara la cabeza en una almohada feliz.
Y felices deben estar hoy, o al menos sentirse satisfechos, sus compatriotas, sus familiares, sus amigos, su alcaldesa, sus estudiosos y los aquí presentes de Ciudad Real, porque no estamos hablando de un poeta cualquiera, sino de un gran poeta que llevó a Ciudad Real por todo el mundo como se llevan las cosas que verdaderamente importan y que ya señalaba Horacio, recordando las cosas sagradas junto a las profanas, porque forman el mundo y el universo del poeta. No voy a cometer el error de contarles en 10 minutos escasos lo que ha supuesto Ángel Crespo en la poesía española contemporánea. Es imposible. Tan solo diré que sin él, esa poesía tendría un inmenso vacío. Lo tendría a la hora de explicar las vanguardias, por ejemplo, su aportación al postismo, como acaba de recordar mi compañero. La reflexión como crítico sobre la historia del arte contemporáneo, el compromiso del poeta con la sociedad que sufre y lucha por la libertad de pensamiento, hoy tan amenazado como vendido. El de una sabiduría privilegiada como la suya, que ha conferido dignidad al proceso de creación, por ese don de lenguas que poseía, dando a la traducción un rango de fiabilidad que antes no tenía. A este respecto, no importa que otros hayan traducido antes o después a Dante o a Pessoa, por ejemplo, porque las traducciones de Ángel son la continuación en español de la misma realidad creadora. Y sobre todo, queridos amigos, por su poesía que una vez leída y estudiada, como a mí me tocó editarla poco después de su muerte, tiene un peso de larga duración en la memoria, en el descubrimiento de las cosas ocultas, en la reflexión filosófica, en la ética del escritor y en la estética de la palabra, cuya hermosura y equilibrio saborea todas las cosas. Ángel encarna en su poesía lo que decía Ovidio, que a su sombra siempre florecen algunos lirios. Y en su lectura se agranda la realidad del hombre como solo lo hace normalmente un gran poeta como él. Normalmente sí, caminando sobre las aguas. Y como esto es solo un comienzo, porque la poesía de un gran poeta no cabe en unas cuantas palabras de homenaje, ya que es indomable como la fuerza de los vientos. Aquí hemos venido hoy a Ciudad Real para adquirir compromisos con esa poesía y con este poeta. A mí me toca un importante por decisión testamentaria del propio Ángel y de Pilar: conservar y difundir su gran archivo literario, que siempre estará a disposición de Ciudad Real. Pues los soportes informáticos son ahora tan rápidos y eficaces como la velocidad del pensamiento. A otros, como a Nacho, les toca dinamizar su producción y ponerla al día. A la intelectualidad manchega, estudiar esa poesía en profundidad. También los políticos tienen su compromiso, que nunca jamás quede excluido de la cultura de la polis manchega, porque alimentar ese espíritu es como recuperar las pulsaciones de esta tierra. Fíjense, y ya termino con esto, fíjense, por ejemplo, en uno de los últimos poemas que escribió Ángel cuando ya estaba herido de muerte en el hospital de Barcelona. Aparentemente pasa inadvertido, pero ahí, en este poemita que es muy breve, está el resumen de lo que fue Ciudad Real en su vida fecunda.
Cada palabra de este poemita es un aldabonazo a los resortes de la infancia que se unen con los finales de la respiración y del conocimiento. Aquí, en casa, en su casa, en Ciudad Real, en este planeta. Y dice así, fíjense, qué cosa más preciosa, qué cosa más profunda y sentida y tan vital. Aquel pájaro que en el cardo se posaba, o en lo alto de una piedra, o cantaba en una rama a pleno sol su canto, canta también ahora, y cómo canta. En la sombra en que nace en verdad todo canto, y se posa en cardenchas y herbazales ambiguos que es preciso imaginar, y peñascales vagos como sombras, no obstante reales, como tanta luz deslumbradora, y entre breñas y enramadas discurre su vuelo silencioso, y cada canto nos sorprende, pues surge donde no imaginamos, pero sus trinos son los que delatan las sonoras estancias de la sombra, siempre llenas de luz, jamás iguales. Muchas gracias. Lo decía constantemente, que muchas notas biográficas sobre él, pues se consideraba erróneamente que había nacido en Alcolea y no en Ciudad Real, como es lo cierto. Desde muy niño, Ángel Crespo pasaba los veranos, donde esos veranos en los que la familia se trasladaba de la capital a Alcolea, en la finca llamada Cuesta del Jaral, patrimonio de la madre, y allí desde muy niño experimentó intensísimas vivencias, y Alcolea se puede decir que es un elemento decisivo en su sentimiento, en su pensamiento y en su temperamento, y desde luego en su obra poética a lo largo de los años. En uno de sus primeros poemas, un poema muy temprano, titulado Tiempo en la Cuesta del Jaral, se hace jugoso inventario de esos cabales elementos rurales que pueblan la extensión de ese paisaje, como relinchos, moscardones, encinas, torcales, pinzones, huevos, enjambres, alondras, enebros, larvas, abejas, escarabajos, cobertizos, romeros, yeguas, etcétera, ¿no? Y todo eso, todo ese inventario para confluir en esta justa y potente sentencia en el poema. Esperamos que el sol infalible ponga en hora las hierbas y los mundos. Bueno, ya en años también tempranos, su fraternal Gabino Alejandro Carriedo, Ángel Crespo con Gabino Alejandro Carriedo desarrolló importantes movimientos literarios y irrumpieron novedosamente en muchas cuestiones, pues Gabino Alejandro Carriedo en uno de sus escritos describe así el entorno amado por Ángel Crespo. La poesía de Crespo rezuma siempre Alcolea, alienta siempre en ella el espíritu de Alcolea, con sus perros, sus casas, el establo, los recuerdos de familia, el pan moreno, la fruta, los haces, las gavillas, las aulagas, los jaramagos, la perdiz, la tórtola y las ovejas. También Carriedo incide en ese inventario jugoso del paisaje que había instaurado Ángel Crespo en ese primer poema dedicado a Alcolea.
Y una nota importante destaca el estudioso de la poesía de Ángel Crespo, un estudioso manchego, Francisco Gómez Porro, al afirmar que a través de esos parajes tan predilectos por el poeta, ya apuntaba, incide Paco Gómez Porro, ese bozo de trascendencia o panteísmo poético. Y no olvidemos que esa idea del panteísmo poético fue una de las características más importantes llevadas a cabo en su poesía. En realidad, la asentada poesía de Ángel Crespo se inicia desde Alcolea. No solamente los poemas de su primer libro, Una lengua emerge, sino que toda su primera fase poética está impulsada por esa vivencia suya en esos parajes de Alcolea de Calatrava. Bueno, si uno de los principales textos autobiográficos de Crespo es el extenso Mis caminos convergentes, publicado por primera vez en la revista Antropos de Barcelona y luego recogido en la exposición itinerante en torno a su figura Con el tiempo contra el tiempo, bueno, se puede decir sin duda que Alcolea converge en el sentimiento agradecido de su persona y desde luego, como venimos insistiendo, en su poética. Cuando Crespo empieza a frecuentar sus luego muy numerosos viajes a Italia, a muchísimas ciudades de Italia, bueno, se enamora tanto de Italia que en uno de los versos de un poema de su libro Docena Florentina llega a expresar en ese verso esta sincera sentencia: mi otra patria es Italia, dice en ese verso. Bueno, una de las ciudades preferidas de Ángel Crespo fue Florencia. Allí fue condecorado con la medalla de oro de Dante, bueno, saliendo en procesión con autoridades y académicos por las calles de Florencia, debido a su impecable traducción de la comedia dantesca. Y a esa elegancia florentina, ¿no?, a esa distinguida admiración que Crespo sentía por la ciudad, una ciudad que fue capital de Italia antes que Roma, pues queda adosado el amor por Alcolea, fusionándose la rica villa italiana con el término manchego en estos versos que ya se han dicho en primer lugar aquí. Veo que la retama de Alcolea pernocta junto al Arno, fusionándose a sí mismo en el poema, en el mismo espacio, las campanas florentinas y las alcoleanas, reconociendo en Florencia, como él refiere, al pastor de mis encinas cerca del puente, naturalmente el puente viejo tan célebre que cruza el río Arno en Florencia. Bueno, en Venecia, ciudad en la que estuvo también mucho tiempo, pasó todo un curso allí, en Venecia identificaba bellísimas placitas venecianas con sencillos rincones y placitas de Alcolea. Pensó incluso, bueno, con las protestas de su mujer, pensó comprar una casa que estaba en venta en una de esas plazas venecianas, bueno, pues para vivir en Venecia como si estuviese viviendo en Alcolea. Y a este respecto Ángel Crespo llega a escribir en su diario veneciano: en Venecia me encuentro como si estuviera en mi pueblo. Siento a Venecia y a su paz no como algo exótico, sino como algo mío, íntimo. Bueno, para quien conozca Venecia, la verdad se puede comprobar que muchos rincones de la Venecia cosmopolita son magníficamente pueblerinos. Si nos salimos de la plaza de San Marco y de Rialto, pues muchos rincones de Venecia, la verdad es que parecen trazados de un pueblo, ¿no? Bueno, sus referencias a Alcolea se alargaron, como hemos dicho, a lo largo de toda su poesía
y se alargan a varios de sus libros, ¿no? En su libro Anteo Errante, incluido en su libro recopilatorio, un libro de libros, como él decía, El ave en su aire, en su sección Juego de sombras hay menciones de diversos lugares del mundo que él recorrió. Hay menciones italianas, del trópico, de las Islas Vírgenes, de Aragón, de Castilla la Vieja, de Grecia, etc. Y no podía faltar la mención a Alcolea. En este sentido, está presente en esa sección el poema Anochecer en Alcolea. En otro poema de esta misma sección, en el poema Homérica, del mismo conjunto, se exhibe esta equivalencia. En el patio de casa, junto al muro de adobes y la higuera, había una tinaja en la que a veces se ahogaban las avispas, y era igual que la que había en Festo cuando Homero, y en que de seguro bebían las abejas. Bueno, insisto en que la relación de Ángel Crespo con Alcolea y esa experiencia por él vivida en sus primeros años, que son definitivos, era grandísima. Yo, cuando estaba escribiendo la biografía sobre él, bueno, pues consulté con mucha gente para sacar testimonio, y sus hermanas, o una de sus hermanas, me decía que estaba tan compenetrado con el paisaje de Alcolea que él, desde muy pequeñito, se tumbaba en el suelo sigilosamente, y cuando un pajarito se posaba cerca de él en la tierra, él era capaz sigilosamente de acercarse al pajarito y agarrarlo con su mano. Bueno, pues muchas gracias. Bien, pues con esto concluye el acto. Nos vamos a ir a retirar las cortinas de la placa, y por último simplemente quería reiterar el agradecimiento que he hecho al comienzo y añadir y hacerlo extensivo a María Luisa Madrid-Jay y a su nieta Elena Crespo y nieta Ángel Crespo. Muchas gracias.